Ser Podcast. Hola, ¿qué tal? Empezamos el año con buen cine y la temporada de premios en marcha. A salas llega la nueva comedia de Alexander Payne, el plan perfecto para acabar las Navidades con esta historia setentera y con Paul Giamatti de profesor de latín. Tenemos también otra de las películas clave de esta temporada, Yo Capitán, el retrato de Matteo Garrone de los viajes de los jóvenes migrantes a Europa. Hay cine de acción, thrillers, dramas de época y también romance apocalíptico con el actor de moda, Paul Mescal. En series hablamos con Kelsey Grammer del regreso de Frasier y comentamos uno de los estrenos más apetecibles de Cures con Emma Stone. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Año, pero en realidad, como decía Unamuno, seguimos en lo de ayer, y es que si la semana pasada hablábamos de las listas de lo mejor de 2023, ahora tenemos ya las películas y series que más esperamos, y mientras arranca la temporada de premios con unos descafeinados Globos de Oro, que veremos que dan de sí este año. 2024 será de nuevo un año inabarcable, donde casi será imposible atender a la avalancha de películas y series que cada semana llegan a cines y plataformas, donde se van a suceder blockbusters que rebuscan en el pasado y terceras y cuartas partes de sagas que empiezan a agotarse. También de un cine adulto que empieza a triunfar en la taquilla. Si no, miren esa victoria simbólica de Universal sobre Disney, que le saca casi 80 millones. Y da vergüenza hablar de esas cifras mientras muchas cinematografías no tienen ni para sobrevivir. El propósito del cine en la Ser para este año nuevo es informarles y analizar todo lo que pase, pero atendiendo también a las diferencias estructurales, que siempre son económicas y de clase, que hacen que se hable de un tipo de películas y se deje de lado otras. Por eso esta semana estamos muy contentos porque hay dos estrenos que nos han gustado y mucho y que hablan del momento presente. Por un lado, Alexander Payne, en una comedia tierna y amarga, nos habla de la educación, de aprender a cambiar, pero también reivindica un tipo de cine del que cada vez quedan menos ejemplos. Y por supuesto incide en el clasismo, que no es solo patrimonio del cine, sino de toda la sociedad. Por otro lado tenemos Yo Capitán, de Matteo Garrone, una película que quiere, desde otra forma de contar, llegar a espectadores de toda Europa para romper un poco ese racismo que tenemos tan instalado y ese clasismo ante los migrantes, vengan de donde vengan. El cine como única salvación en un momento donde la barbarie y la violencia parecen hasta ser lo normal. Nos resistimos a ello, como Paul Giamatti y como Seyd Usar. En la Ser, en el que nos quedan por delante pues muchos estrenos, mucho cine, también muchas series, y de momento lo que tenemos es un mes lleno de estrenos de esas películas que van a estar en los Oscar, como nuestro primer estreno de esta semana. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal estáis? ¡Feliz Muy año! Bien, ¡feliz año! Muy bien. Estrenados también. Con nuevos propósitos. Sincronizados. ¿Qué nuevos propósitos son esos? Pues comer menos, adelgazar, beber menos que era alcohol. Criticar menos las películas, y digo, no. Ver todas las películas que me mande Pepa Blanes, incluso de algún director que no me cae bien. Así me gusta, bien disciplinados. Bueno, vamos a empezar con una película navideña, humanista y que tiene posibilidades al menos de colar a sus actores en los premios de este año. Es Los que se quedan, de Alexander Payne. ¿Lo ve? Pero si esto era lo mejor que me había pasado estando encarcelado con usted. Tengo que recordarle que no es mi culpa que se haya quedado aquí. ¿Es que cree que quiero ser su niñera? Ah, no. Estuve rezando al Dios en quien ni siquiera creo para que su madre respondiese al teléfono o su padre llegase en un helicóptero o un submarino o un puto platillo volante para Mi padre llevarle... está muerto. Let me sleep.
El director de Los Descendientes o Entre Copas dirige esta película sobre un profesor de latín y griego en un instituto de élite que pasa la Navidad con un alumno castigado por sus padres a permanecer en el internado. Es una historia de amistad en medio del trauma de Vietnam, con frases de Marco Aurelio y con un divertido Paul Giamatti, que es el protagonista de la historia. No había hecho nunca un papel que fuera tan cercano a mi propia experiencia. Fue interesante. Y cuando vi el montaje final de la película, estaba viendo a muchas personas que había conocido y que habían ido apareciendo en mi actuación, pero en el rodaje ni siquiera sabía que estaban haciendo eso. Supongo que fue por tantos años de conocer a esos tipos. Fue divertido e interesante poder dibujar algo tan fácilmente. Normalmente tengo que trabajar más un papel, y aquí sentí que no tenía que trabajar tan duro. Podía recordar a estos tipos. Veo por sus caras que muchos se sorprenden del resultado. Yo, por el contrario, no, porque he tenido el infortunio de darles clase este semestre. Di clases de latín en el colegio. La verdad es que no me acuerdo de nada, pero recordé lo suficiente como para poder decir las frases. Aunque Alexander Payne y yo tuvimos toda una discusión sobre las Vs. Si algo empieza con una V, había que ver si lo decíamos como una W o como una V, como se pronuncia realmente. Estuvimos todo un día debatiendo eso. No me acuerdo al final de cómo lo hice en la película, pero sí que sabía más latín del que recordaba. Pero el griego antiguo me hizo decir algo en griego antiguo, y eso en realidad me intimidó bastante y me desconcertó, porque no recuerdo haber aprendido nada de griego antiguo antes. Señor, no lo entiendo. Eso ha quedado patente. No puedo suspender esta asignatura. No se subestime, estoy seguro de que sí pueden. Pero tengo que entrar en Cornell. No creo. ¿Cómo funcionan? Pues funcionan así. Quiero decir, que están ahí. Probablemente ahora sean diferentes hasta cierto punto. No sé si son tan elitistas como antes. Todavía son de élite, pero no sé si son tan elitistas. Aunque funcionan así. Y cuando fui a uno de esos colegios, todos esos tipos todavía estaban allí. Y son lugares difíciles que imitan a los colegios británicos, con todo ese tipo de ideas sobre la superdisciplina. Se supone que no debe haber distinciones de clases en Estados Unidos, pero en esos lugares definitivamente las hay. Son lugares que creo que se han esforzado por cambiar, creo que intentan ser más inclusivos. Si realmente lo son o no, no lo sé, pero la forma de enseñar, no creo que nadie consiga nada siendo tan abusivo, y eso puede haber cambiado, pero lo de la clase todavía existe, aunque haya un esfuerzo para intentar superarlo. Y hasta con mis limitaciones oculares he podido observar sus ausentes muecas de desconcierto. Muchas de esas cosas físicas no tuve que hacerlas. Por ejemplo, lo del olor a pescado. Todos los que me rodeaban tenían que jugar con eso. Huelo a pescado. No puedo hacer nada por oler a pescado. Lo que sí fue interesante y un desafío muy divertido, de hecho, fue la forma en que teníamos que simular eso. Todo lo físico del personaje me ayudó a interpretarlo. Fue interesante porque esa parte lo convierte todavía en alguien más outsider, y eso contribuyó a hacerlo sentir más inadaptado en algunos aspectos. Y hemos hablado también con uno de los descubrimientos de esta película. La actriz Davin Joy Randolph es ganadora de un Tony por la versión en Broadway de Ghost, y aquí interpreta a una madre afroamericana en pleno duelo, pues su hijo ha fallecido en Vietnam. Basically, I sourced from many people in my own personal life. Me nutrí de muchas personas de mi vida personal. Quería asegurarme de que fuera una mujer con la que fuera posible identificarse. Desafortunadamente todos tenemos experiencias así y nos hemos acostumbrado a llorar. Pero quería hacer casi un estudio de caso sobre el duelo en el que mostrara tantos matices diferentes como fuera posible. Decidí desde el principio hasta el final de la película que quería pasar por todas las diferentes etapas del duelo, porque quería que fuera algo con lo que cualquiera pudiera identificarse. Y para las personas que sufren un duelo, quería asegurarme de cubrir cualquier etapa en la que se encontraran para que se sintieran vistas y escuchadas.
Bueno, pues Alexander Payne, Alejandro para los amigos españoles. Sí, que estudió en Salamanca y habla un perfecto español. Mejor que nosotros, seguramente. Mejor, sí. Bueno, como decía Alan White, que es de Omaha, como Alexander Payne, pues tiene la habilidad de emocionar y de hacer reír al mismo tiempo. ¿Qué os ha parecido esta comedia navideña, una de las últimas comedias navideñas de estas fiestas? Pues sí, la verdad es que se estrena con las navidades pasadas, pero en fecha todavía, ¿no? Y la verdad es que si no nos dijeran que está dirigida por Alexander Payne, pues nada más verla diríamos, oye, esto no suena, porque Alexander Payne ha hecho este tipo de películas de dos personajes muy distintos, de diferentes generaciones, que van emprendiendo un camino juntos, ¿no? Lo vimos en Nebraska, lo vimos Entre Copas, tiene también un poco de, a propósito de Smith, ¿no? Con ese personaje de Jack Nicholson, esos personajes que están un poco desubicados, que no saben muy bien qué hacer con su vida, y aquí vuelve a repetir ese esquema, ¿no? Pero la propuesta es muy atractiva de ver cómo continúa, ambientada en los 70, con esa América que también se está debatiendo entre sí misma interiormente, ¿no? Políticamente, socialmente, y esa diferencia entre ese profesor huraño que está solo, que le gusta pasar las navidades solo y que las tiene que pasar casi obligatoriamente con un grupo de alumnos en un colegio de élite y sobre todo con uno de estos alumnos, ¿no? Y ahí es donde empieza el conflicto, y también con esta cocinera que está ahí, afroamericana, que está en el instituto. A mí la película me ha parecido una delicia, con momentos divertidos, con momentos tiernos, con momentos entrañables, ese viaje en que dos personas se van conociendo poco a poco sin renunciar mucho a sí mismas, pero vas viendo que van cambiando cosas en su interior, y yo creo que Paul Giamatti también está estupendo, maravilloso. Que ojalá no le hagan como en Entre Copas, sí, y este sí verdad. sea su bueno, no sé si es su año, porque hay muchos años, los años de mucha gente, sí. Pero ojalá esté, ¿no? Porque en Entre Copas ni siquiera, yo estoy muy de acuerdo. A mí la película me parece que es de los pocos directores que tiene esa capacidad de emocionar, de hacernos reír, porque tiene gags o escenas realmente divertidas, pero a la vez es una historia muy amarga, ¿no? Muy amarga. El trauma de estas dos personas que esconden secretos o que esconden cosas que no consiguen superar, ¿no? Los tres, que al final forman una pequeña familia, como el Belén, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Que es lo habitual. Y luego es un guión perfectamente cultísimo, ¿no? Con un montón de expresiones que podrían sonar muy redichas en boca de otro actor o con la pluma de otro guionista, y sin embargo cómo las encaja en esta historia de amistad y de superación, que tiene mucho de esos años 70, que no solo fue el trauma de Vietnam, sino que fue la constatación de que el sueño americano no existía, ¿no? Y esas grietas yo creo que siguen hasta ahora. Entonces, el volver ahí, volver ahora, el mostrar ese clasismo de los colegios. Decía Paul Giamatti que ya no hay colegios mixtos en Estados Unidos, o sea, no mixtos en Estados Unidos, ven que entonces la época de los 70 era perfecta para mostrar eso, pero mostrar ese clasismo de la sociedad americana, ¿no? Y el racismo, que el clasismo sí había estado en películas como Los Descendientes, o había estado en Entre Copas, o en Lexion, que a mí es una película que me encanta. Que va a hacer la segunda parte, Ojalá, creo. Sí, por favor. Y que aquí vuelve un poco a esa vida de instituto, ¿no? O sea, que creo que tiene también mucho de eso, y sin embargo, como aquí mete el racismo, que era un tema que no había tratado, y me parece que sí, muy interesante ver un poco las huellas de todo aquello en la América actual, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y la sensación de que acabas de ver la película y dices, bueno, tengo como un nuevo clásico navideño, que perfectamente ya estoy pensando, el año que viene me lo podría poner, ver esta peli, ¿no? Y recomendarla para que la gente la vea en Navidad. Yo creo que cómo articula todo, especialmente desde el guión, porque hace fácil cosas que no son fáciles, y que lo vemos en muchísimas películas que intentan hacer lo que hace Alexander Payne, ¿no? Ese arco de los personajes, ese desarrollo, la capacidad que tienen todos los personajes de tener su propia historia, de contarla con los actores, que no es nada fácil cómo lo desarrolla y cómo va metiendo diferentes ideas a lo largo de eso, lo que comentabais, la educación, el trauma de Vietnam, estos padres ricos, el hijo que se siente abandonado, los traumas de la infancia, la relación con los padres, la relación con el prestigio académico. O sea, creo que tienen muchos elementos que sí que están de tal manera empastados y con esa envueltos también en ese ambiente navideño, nevado, que le da a la película, que es una delicia, y la verdad es que me gusta todo lo que hace, y es un cine que también está un poco en desuso, porque no es melancólica ni nostálgica la película en sí, aunque te lleve a esa época tan concreta, y la música indudablemente y todo. Yo no la veo una película nostalgia ni que eche de menos una época pasada, pero sí que te
tiene la capacidad de llevarte a esa época y entrar en esa historia con esa época durante 2 horas y totalmente aislarte y meterte en ese mundo, y eso es dificilísimo, y creo que es una película fantástica. Pues estamos los tres de acuerdo. Sí, hay que guión, volver a ver toda la filmografía de Alexander Payne. Empezamos el año con consenso. Exactamente, no está mal, pues vamos a seguir. El cine en la SER con Pepa Blanes. Senegal, 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 no dulfiate, Senegal. Senegal, no te olvides, Senegal. Y otro estreno de esta semana es Yo Capitán, la película con la que Matteo Garrone ganó el premio a Mejor Dirección en el Festival de Venecia. Es una especie de odisea en nuestros días, donde dos jóvenes senegaleses deciden emprender un viaje por toda África para llegar a Italia, a Europa, y así lograr su sueño, que es ser cantantes de rap. El viaje del héroe, sorteando la violencia policial, las mafias y demás horrores hasta llegar al Mediterráneo. ¿Creéis que Europa es mejor que África? Para nada. No es así. Os aseguro que lo que veis en la tele no es verdad. En Europa hace muchísimo frío. Hay muchísima gente durmiendo en la calle. ¿Qué? ¿En Europa también hay vagabundos? Garrone escribió la historia basándose en las vivencias de un joven senegalés que llegó a Italia hace unos años, Mamadou Kouassi, y ha rodado en Marruecos esta historia, para la que ha contado con 2 actores senegaleses, Seydou Sall y Mustafa Fall. Posso dire quello che mi ha spinto a fare questo film. Quería hacer esta película con el deseo de contarlo desde un ángulo diferente, contar la parte del viaje que normalmente no tiene forma visual y no estamos acostumbrados a escuchar, la epopeya del viaje. Ellos son los herederos de la épica contemporánea y por lo tanto había una fuerza enorme en sus historias. Esto es lo que me inspiró a contar esta historia. Intenté hacerlo manteniéndome cerca de la verdad, a las historias de quienes vivieron eso, pero al mismo tiempo no quería hacer un reportaje ni un documental. Quería que fuera una historia de ficción. Por eso intenté combinar 2 formas de lenguaje, como si hubiera intentado hacer una mezcla entre Gomorra y Pinocho. Había veces que había una verdad que me recordaba al estilo casi documental de Gomorra y otras una dimensión onírica del cuento de hadas de Pinocho. Quasi documentaristiche come stile e altre invece che mi portavano a una dimensione più onirica, fiabesca di Pinocchio. Llevamos 6 meses trabajando para conseguirlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestros sueños? Si tú no vienes, yo no voy. Yo tampoco, si no vas tú. Entonces, ¿qué? Europa nos espera. È un tema estremamente serio y dramático. Y es un tema extremadamente serio y dramático, por eso me costó muchos años decidirme a él. Entré en una cultura que no era la mía y yo soy un italiano burgués. Tenía 1000 miedos, 1000 dudas sobre cómo contar a un joven migrante que se enfrenta a un viaje donde la muerte está muy presente. Esperé varios años y me di cuenta de que la única forma de hacer esta película era desde la honestidad y la sinceridad, y que debía hacerlo con ellos. Tanto en la fase de escritura como en rodaje, como en montaje, siempre estaban a mi lado y hablaba con ellos continuamente. La única solución es que la película tuviera su propia autenticidad, porque cuando yo desaparezca, la película permanecerá. Poi con gli anni io invecchio, io muoio, il film sebbene bene rimane. ¿Sabéis dónde estáis? En una sala de tortura. Porque se han negado a darles un número. Que quede claro. Si no dais un número, os pasará lo mismo. Sì, mette in luce un'ingiustizia fondamentale. Nunca se destaca una injusticia fundamental en torno a esto, una violación de los derechos humanos, que es que haya jóvenes que no puedan moverse libremente, que no puedan viajar. Es por eso por lo que se ven obligados a arriesgar sus vidas para mudarse. Ese es uno de los temas centrales de la película, que la hace diferente a otras historias sobre la migración. Los protagonistas no emigran por guerras, conflictos o cambios climáticos, sino que aunque viven en una situación de cierta pobreza, lo que hacen es intentar cumplir su sueño, viajar a Europa. Conocen lo que pasa aquí por sus móviles, por las redes sociales y por internet, y ven que aquí
tendrán más oportunidades. Esto es un problema serio y complejo. No pretendo dar soluciones, pero sí mostrar cómo el deseo de estos niños proviene de qué significa hacer ese viaje. Y creo que puede ayudar a concienciar a quienes ven la película en este lado del mar, pero también a quienes la verán al otro lado de África, porque creo que incluso en África puede serles de gran ayuda ver cuáles son los peligros a los que se enfrentan. Nunca han visto el viaje. Sanno que si muore, ma non hanno mai visto el viaje. Si queréis morir, id. Pero, ¿cómo podemos...? Si queréis morir, id. Y ya basta de preguntas. Solo hemos venido a... ¡Ya basta de preguntas! Pero no... ¡Marchaos! ¡Fuera! Li ho trovati a Dakar. Hicimos el casting en Dakar. Mustafa estaba en la escuela, pero su madre y su hermana eran actrices y hacían teatro. Él se olvidó de venir al casting, así que lo tuvieron que llamar porque él había ido a jugar al fútbol. No dejé que leyeran el guión y ellos me hacían preguntas sobre el personaje porque tampoco quería influirles. Quería evitar poner mi opinión, quería su experiencia, aunque ellos nunca se hubieran enfrentado a este viaje, sí que conocían experiencias de gente cercana. Anche se non l'avevano mai fatto, però erano due che avrebbero potuto affrontare quel viaggio. Bueno, pues escuchábamos a Garrone que decía que la película es una mezcla de esas dos tendencias que podemos ver en su cine, esa parte realista de Gomorra, también, o de Dogman, y también esa parte quizá más onírica, ¿no?, de Pinocho o El cuento de los cuentos. ¿Qué os parece esta manera diferente de contar la migración? Sí, iba a decir que es una película dura, pero es que es una película realista, porque es que es lo que pasa, desgraciadamente pasa. Y bueno, en el cine español habíamos visto algunas películas, 14 kilómetros de Gerardo Olivares o Adú de Salvador Calvo, ¿no?, que también contaban de alguna u otra manera del viaje de migrantes hasta que llegan a la península ibérica. Y aquí, pues es que todo lo que te encuentras, todo lo que se encuentran esos dos chavales y que viajan con una idea equivocada de lo que puede ser Europa, pues es tremendo, pero es que es lo que está pasando, ¿no?, a través de pateras o el viaje por el desierto. A mí me ha llamado muchísimo la atención cómo la idea que tienen ellos de Europa a través de los móviles y a través de cómo visten, ¿no? Están todos vestidos siempre con camisetas de futbolistas, ¿no?, de equipos de fútbol, del ¿no?, Barça. del Barça, del Madrid, de la selección, de otros equipos europeos, en fin, pero sobre todo el Barça y el Madrid, es verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que ven ellos, ¿no? Y cómo idealizan Europa y todo las dificultades que se encuentran en el propio continente africano hasta que llegan aquí, y aquí pues les espera otra aventura, ¿no?, diferente y muchas veces no solamente complicada para que encuentren un lugar de trabajo, ¿no?, un lugar donde vivir y trabajo, sino también por los posicionamientos de muchos partidos políticos en contra de los emigrantes que es que vienen porque en sus países no encuentran absolutamente nada, ¿no? Entonces es una película que yo creo que te rompe bastante el corazón en muchos momentos. Y que sí, que yo creo que es de obligado visión, ¿no?, para todos los que vivimos aquí tan cómodamente en estos países, y muchas veces vemos las noticias de la televisión y muchos pueden decir, estamos hartos de que llegue tanto. Pues es que hay que ver lo que han pasado estas personas antes de coger una patera, antes de llegar a Europa, ¿no? No, total. A mí hay una cosa que me sorprende, y es que la película ha tenido más de 3 millones de audiencia en Italia, que es un país donde ha ganado la extrema derecha con un mensaje xenófobo y en contra de la migración, ¿no? Entonces, bueno, hay esperanza en muchos países, ¿no?, porque hay un interés, hay realmente un interés por ver estas historias, y yo creo que la clave está en cómo lo ha hecho Garrone. Había como mucha suspicacia al principio de cómo un hombre blanco cuenta el viaje de dos jóvenes, que es un poco lo que le pasa a Scorsese, ¿no?, como un hombre blanco cuenta el genocidio de unos indios, y yo creo que los dos a su manera han sabido cómo dejarse llevar por las historias de otros, poner la cámara, ¿no?, al punto de vista de estos jóvenes y contar lo que es la travesía, lo que nunca vemos, lo que no ven los jóvenes de Senegal, pero lo que tampoco vemos los que estamos aquí. Vemos la patera que llega, informamos de que la patera ha llegado, de los muertos, desgraciadamente, que suceden cada día, pero no de qué ha pasado entre medias, ¿no?, de cómo es ese viaje. Y que, claro, a contarlo desde ese punto de vista, casi como un cine de aventuras, donde la violencia
está, pero no hay una recreación en ella. Me parece que es interesante para llevar a otro tipo de gente al cine que pueda estar en contra de la inmigración y sin embargo pueda ver, pueda empatizar con dos jóvenes que lo que quieren es ir a Europa, como yo quiero ir, me vine de Elda a Madrid, claro, o como mis amigas se fueron de Elda a Inglaterra, ¿no? A buscar otra vida porque en ese momento la vida aquí no era tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, en esa cosa yo creo que sí que lo consigue. A mí me gustan los colores, me gusta cómo ha encontrado a estos dos chavales y me gusta que a pesar de ser un hombre blanco burgués, pues no se mete en jardines y cede parte de ese ego para que cuenten la historia a los demás, ¿no? Yo creo que ahí está una de las cosas que has dicho, la clave de la película, que aquí siempre está el riesgo de cómo va a retratar la pobreza, ¿no? Y esto que se dice de pornomiseria, desde qué punto de vista miras a esa otra sociedad y a esos jóvenes. En este caso tampoco el punto de partida es un punto de partida de refugiados de guerra, no son unos migrantes ni son pobres de extrema pobreza, son una familia, su madre, simplemente es el deseo de viajar, el deseo de que ven música europea, de que quieren, ellos también tocan y bailan en sus calles y quieren llevar eso a Europa y quieren bailar y quieren tener una vida mejor y viajar y probar, simplemente, ¿no? O sea, tampoco dicen te mandaré dinero cuando llegue. Entonces creo que ese punto de partida o esa aventura tan noble de un adolescente a punto de cumplir los 18 con el que nos podemos sentir identificados muchos jóvenes en esa época de nuestra vida a la hora de hacer viajes por Europa, creo que conecta mucho con el espectador y salva también la narración de que tú caiga en otras cosas garrone. Del mismo modo creo que el punto onírico, que también es una decisión arriesgada en una película tan cruda, porque es cruda y realista, como decía Elio, lo salva también muy bien porque donde lo inserta en los momentos, por ejemplo, sin hacer spoiler, pero el punto onírico pues está en un momento en el desierto donde también está la deshidratación de ese viaje y es una manera de contar las consecuencias físicas de ese viaje, ¿no? Y cómo lo cuentan. Entonces yo creo que lo sortea muy bien. Hay un pasaje durísimo que es el de las mafias libias, por ejemplo, y las torturas, también toda la corrupción policial que asola al norte de África. Al final el punto está poniendo y metiendo el dedo en la llaga no solo en la insolidaridad de Europa y en cómo trata a los migrantes y las políticas migratorias, también en un poco la corrupción generalizada de países africanos y cómo están ganando dinero con mafias y con la vida de sus propios vecinos y de sus propios habitantes. Y creo que en toda esa aventura al final emerge sobre todo pues un actor debutante novel que es el protagonista, que se echa también la peli a las espaldas con esa mirada que tiene y con esa travesía final que tiene la película, y que creo que es una peli que te va desarmando por momentos, ¿no? Y tiene luego momentos muy álgidos el final y muy emocionante. Pues sí, pues también estamos de acuerdo en esto. Pues vaya programa nos está aburrido pasando en este 2024. Bueno, vamos a plataformas. Aquí yo creo que va a haber más chicha. Amazon Prime Video estrena Foe, es película de Garth Davis, director que tuvo varias nominaciones al Oscar con Lion y que adapta aquí la novela de Ian Reid, un bestseller de ciencia ficción que protagonizan Saoirse Ronan y Paul Mescal. La historia de una pareja que sufre un vuelco cuando un extraño aparece en sus vidas con una proposición. Do you feel happy here? Of course I'm happy here. Aren't you? Do you feel you know how she would react in every situation? I've always had this fantasy that there's something else out there for me. Bueno, pues un drama romántico, ciencia ficción, un Terrence Malick fallido. ¿Qué te ha parecido, José Manuel? Pues sí, Romero? es un poco entre Terrence Malick fallido y un capítulo largo de entre tinieblas, sí, esto es. Sí, también No, y un Black Mirror alargado, ¿no? Podríamos decir, con ideas visuales, que sí que tiene momentos, ¿no? Que con ciertas ideas y fuerza visual en algunas imágenes y pasajes de esta distopía, entre distopía y propuesta posapocalíptica, que realmente lo importante es el romance, ¿no? Y que habla de ideas un poco ya trilladas, de esto del fin del mundo, la falta de recursos, la exploración de otros planetas, pero en el centro está una relación de amor, lo que esconde, lo que no se cuentan, el amor que hay o no hay, lo que hay detrás, y jugando con esa idea también un poco de la inteligencia artificial y el doppelganger, ¿no? Esta idea del doble que se puede crear a través de la tecnología, y si esa persona va a comprender mejor a tu esposa que tú mismo, ¿no? Ese miedo. Entonces, pero no está mal, pero no lleva a ningún lado, y es verdad que ellos son muy buenos, momentos que son muy buenos y tienen incluso mucha química, Saoirse Ronan y Paul Mescal, y es un gusto verlos en pantalla, pero la historia se queda muy corta.
Pues sí, la verdad que vamos a seguir. Hay más estrenos, por ejemplo, Agente X, Última Misión. Es un thriller donde la CIA es chantajeada. Alguien la acusa de asesinatos que no está cometiendo, lo que provoca una conspiración internacional contra Estados Unidos. Aaron Eckhart protagoniza esta historia de acción. Alguien intenta hacer chantaje a la CIA. Mandan mensajes en forma de cadáveres. Sabes lo que significa, ¿no? Que Radek ha vuelto y tiene secretos que contar. Y seguimos con intriga y suspense. Acusado es una película británica que cuenta una historia de venganza, una especie de caza de brujas digital donde una organización que se encarga de difamar en Internet se equivoca de víctima. Hola, me llamo Harry Papsar. Hay gente en Internet diciendo que hice algo que no he hecho. Están compartiendo mis fotos y dicen que quieren matarme y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Parece un hackeo en toda regla. Sí, bueno, desgraciadamente es algo que, bueno, quizá no con los límites que vemos en la película, pero que está pasando, ¿no? A través de las redes sociales o de WhatsApp se señala a una víctima y entonces a partir de ese momento pues hay determinadas personas que intentan acabar con ella. En este caso pues es un joven pakistaní que le confunden con alguien que ha puesto una bomba en la estación de trenes de Londres, ¿no? Y entonces pues a partir de ahí se organiza su búsqueda y su captura y su caza, ¿no? Entonces bueno, la película se mantiene por esa intriga y esa tensión que hay, pero por poco más. Bueno, pues vamos con otra película de venganza. Este caso es una adaptación de época de una novela de Pierre Lamette, Los colores del incendio, drama de época ambientado en París en los años 20, donde una mujer hereda un imperio financiero y se enfrenta a una conspiración por destronarla. La Francia de entreguerras queda reflejada en esta historia que dirige Chloé Comillac y protagoniza la actriz Lea Drucker. Ese era su plan, ¿verdad? Mi tío Charles es su cómplice y me ha hecho preocuparme por la crisis. Y usted ha fingido estar abrumado por la situación para así incitarme a venderlo todo. No ha confiado en mí. Ya lo entiendo. Necesitaba que subieran las acciones del petróleo rumano para comprarlas del iraquí más baratas, ¿verdad? ¡Confiese, Gustav! Elio Castro, a mí ella me encanta. Sí, decir, ella sí. A mí la película quizá no. un poco menos, ¿no? Porque muchas veces digo, ¿por qué el cine español no hace estas cosas que nos cuelan los franceses? Y estrena esas películas. Hombre, porque aunque sea mala, aquí hay un dinerinchi. Sí, hay dinerinchi. Bueno, pero no diré que hay el mismo dinerinchi en series como La Promesa o Velvet en fin, pero que son tramas muy parecidas. Bueno, es un melodrama y un poco culebrón, sí que hay una denuncia un poco de las diferencias de clase y cómo esta clase alta pues se las busca, se las desea para estafarse mutuamente, y hay una clase baja por ahí que también pues está allí también sufriendo las cosas de los ricos, ¿no? Pero a mí la película la verdad es que me ha interesado más bien poquito. Pues sí, estoy contigo. Bueno, y de los estrenos de plataformas, además de Fou, que decíamos está en Prime Video, a Filmin llega la nueva película de Quentin Dupieux, que tiene pendiente para este año el estreno también de su visión de Dalí. El autor francés tira de humor absurdo y sátira en Yannick, una comedia sobre un troll en la vida real, un espectador que se levanta en mitad de una obra de teatro para decir que se aburre. Esto es un teatro, es arte, ¿vale? ¿Arte? Pues sí, esto no es un filete, ¿vale? Esa es buena arte, vaya. No sabía que venía eso. ¿Por quién me tomáis? ¿Por un ministro? He pagado para cambiar de mentalidad. No es lo mismo, no. Podríamos empezar a filosofar. ¿Qué es el arte? Bueno, Dupieux loco. Bueno, es Dupieux loco. A mí hay algunas que me gustan, otras que está pasado de rosca. Esta es verdad que es la menos loca, absurda después de Mandíbulas o propuestas así. Tiene su gracia al principio, sobre todo la premisa inicial, ¿no? De este señor que es un guardián de un aparcamiento, y entonces pues ha tenido que pedir su día libre para tener un plan de ocio y ha ido al teatro, y entonces le está pareciendo absolutamente una estafa esa obra de teatro. Yo también lo defiendo, y se levanta y le dice: oye, esto es malísimo, me aburre, o sea, yo no he pedido una noche libre para que me hagáis esto. Bueno, en la ópera buchean cuando la ópera... Claro, y como ya ahí se establece, los actores están bien, pero bueno, la relación que se mantiene o cómo se rehace esa obra sobre la marcha, una reflexión también sobre el arte que es interesante. Es cortita, es una hora, es interesante, pero bueno, no es de las mejores de Dupieux. Bueno, pues a Netflix llega por un lado La vida sigue. Dan Levy dirige y protagoniza este drama sobre la pérdida y el autodescubrimiento, donde también tenemos a la actriz Ruth Negga y a Luke Evans. He leído que el cerebro es como un músculo. Por
Por eso es tan difícil superar una muerte, porque tu cerebro está entrenado para sentir cosas por esa persona. Y cuando desaparece, tu cerebro sigue funcionando para sentir esas cosas por esa persona. Como la memoria muscular. Y ya está disponible La Sociedad de la Nieve, la película de J. Bayona, que está en la carrera de los Oscar. Tras 3 semanas en algunos cines, ya se puede ver en streaming. No hay datos de cómo ha ido en taquilla, datos oficiales, porque Netflix no da datos a las salas de cine y entonces las salas de cine no dan datos al ICA. O sea que no sabemos cómo ha ido, pero parece que la cosa ha funcionado bien. Bueno, Matías Recal es el único de los actores nominados al Goya en la categoría de actor revelación. Estamos ya calentando motores para esta temporada de premios y el joven actor argentino nos contaba lo especial que había sido este proyecto y cómo lo afrontó tras un momento personal algo difícil. Claro, yo llegué en un momento muy difícil a la peli, en un duelo. Falleció mi padre 2 meses en pleno proceso de casting. Entonces vos imaginate que fallece tu padre y te meten... y la película pasa a un tercer plano, casi ni me importaba, digamos, porque estaba todo puesto ahí. Pero bueno, una de las cosas que tiene Canessa, que creo que en la montaña él me dijo, yo en la montaña nunca me quebré. Y mi forma de no quebrarme era no dejarme atravesar por mis pensamientos, ¿ok? Llegaba la noche y él no se ponía a pensar, mi madre me está... No, él seguía en sus cosas. Y un poco yo para hacer la película tuve que hacer medio lo mismo. Tuve que decir, no es el momento de esto, vamos a hacer el duelo a la montaña, pero tengo que guardar muchas cosas de mis sentimientos abajo de la alfombra para poder hacer esta película, porque era un viaje muy largo, un rodaje muy exigente, yo estaba muy cansado, imagínate, bueno, no sé si digo, las muertes, los duelos son agotadores, emocionalmente, físicamente también. Entonces creo que un poco en común tenemos eso, de que bueno, en estos momentos tan duros elegimos guardar abajo de la alfombra y seguir para adelante para poder afrontar la situación, de la mejor manera, ¿no? El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y abrimos fuerte esta sección de televisión. La primera semana del año ya se ha estrenado en España una de las series que ocupó las listas de lo mejor del año en Estados Unidos. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año, qué ganas tenía de volver. Sí, ya. Ya se ha comprado agenda, Pepa. Me he comprado agenda nueva para apuntar todos los estrenos, todos los Yankees. Y tiene ya ahí todas las series apuntadas de enero. Y estoy un poco ya abrumado, ¿eh? Viene fuerte enero. Viene fuerte, iremos desgranando todos los estrenos, sobre todo de este mes. Y vamos a empezar con The Cures, que es la primera serie que destacamos, una comedia inquietante e incómoda que ya está disponible en Showtime y que protagoniza Emma Stone. Sí, The Cures parte de una premisa aparentemente sencilla, un matrimonio empeñado en construir un vecindario sostenible en la comunidad de La Española, en Nuevo México. Para ello cuentan con la financiación de un productor de reality shows para realizar un programa sobre el proyecto. Mientras asistimos a las miserias de su relación, la serie afronta temas como la gentrificación, la mercantilización de la caridad y la solidaridad interesada. It documents Asher and I in our efforts to conscientiously rejuvenate distressed homes in a way that has a net positive impact on the communities as a whole. Emma Stone y Nathan Fielder interpreta este errático matrimonio escrito por el propio Fielder, un irreverente actor y guionista que fue responsable de Los Ensayos, esa serie de HBO Max, una propuesta muy desconcertante a medio camino entre el documental y la ficción. Esta es la segunda ficción de Emma Stone en una década, después del thriller psicológico Maniac. En enero la veremos también en unas semanas en cines con Pobres Criaturas, la película de Yorgos Lanthimos que se llevó el León de Oro en Venecia y tenemos muchas ganas de que se estrene. Y de comentar. Bueno, pues vamos a ver qué tal The Cures. ¿Qué os ha parecido, Dani? A mí me ha gustado mucho. Yo la verdad es que he visto media serie y tengo muchísimas ganas de ver cómo continúa, porque es una serie súper desconcertante. No es fácil, ¿eh? No es fácil entrar en ella. Y el primer capítulo dije, ¿qué es esto? Y luego sí que vas entrando y vas empapándote un poco
poco de ese mundo, porque además tiene una forma muy, muy particular de colocar la cámara, de utilizar la música, la imagen, la composición de los planos, la textura de la imagen, todo eso, pues ayuda a mantener esa sensación de desasosiego, de no saber a dónde te lleva, de tensión. La relación entre ellos creo que está también muy, muy bien escrita y muy bien interpretada. Es una relación que también es incómoda. Todos sus diálogos, incluso sus discusiones más íntimas, te ponen en un lugar inquietante, y luego también pues todos los temas que afrontan, ¿no? El paternalismo, la condescendencia que tiene pues con las clases más desfavorecidas, o como ellos, ¿no? Desde el privilegio de matrimonio blanco quieren hacer las cosas bien, pero no paran de liarla precisamente por intentar ser buenos samaritanos. A mí eso es lo que más me gusta, esa crítica que en realidad es una crítica a Hollywood, ¿no? Y a ese greenwashing, pickwashing y todos los washing del mundo que hace. Es lo que más me gusta. El artefacto me encanta, pero llega un momento que se me hace un poco largo. O sea, que una vez has entrado y has jugado a ese falso documental, a esa grabación de los programas, como que necesito más, necesito que vaya... O sea, como que la propia estructura de la serie me pide más. Aún así, me gusta mucho lo que propone, el humor... es que además es bastante espejo en muchas cosas, ¿no? Es tremendo. Eso de ir al baño con tu suegro y medirte las partes íntimas, es que tiene momentos... Y regar los tomates. Bueno, regar los tomates, no, es que tiene momentos en ese invernadero. El momento de darle propina a unas niñas y luego quitárselas, o sea, es tremendo. Sí, eso me encanta. No, y ese juego constante entre lo que hacen, lo que piensan, las intenciones que tienen y lo que se va a ver en el documental, ¿no? Toda esa dinámica, que también es una dinámica muy de la telerrealidad en la que vivimos y de estos falsos documentales que al final acaban siendo realities, sí que me interesa la tensión entre todos esos personajes, entre ese matrimonio que tiene cierto aire patético y de superioridad moral, pero luego con ese patetismo a la hora de relacionarse con sus iguales, ¿no? Y sin embargo, a la hora de relacionarse con la comunidad esa latina de la española, sí que ahí ves la superioridad moral, ¿no? Cómo interviene también esa periodista, cómo intentan hacerlo de la periodista, la relación con los suegros, y casi lo que más me interesa es todo ese dilema o esa trama de la vivienda, de la especulación urbanística, tanto de la familia de ella, como de este nuevo modelo de ecopijo rico y de ecoprogreso, donde debajo de todo ese ecologismo, esa falsa solidaridad de construir unas casas que tengan un espejo, que se refleje, que sean sostenibles, realmente hay un negocio capitalista salvaje, en el sentido de que sí, quieres, pero tú estás instaurando una estúpida cafetería en la que hacen un café con no sé cuántas cosas en un pueblo que realmente no necesita eso, ni están en esas, ni siquiera les interesa ese modelo cultural de ciudad, ¿no? Entonces sí que al final, por lo que he visto, que no la he terminado, lo que más me interesa casi es de cómo construimos las ciudades y cómo se construyen las ciudades del futuro en el progreso, y si estos bien intencionados supuestamente matrimonios progresistas y modernos que llegan a remodelar una ciudad y a modernizarla bajo el paraguas de voy a ayudar a la gente un poco más desfavorecida, no realmente están construyendo una ciudad a medida para albergar a otro tipo de gente y expulsar a la gente que está ahí, ¿no? Todos esos conflictos que están en la serie y que va cogiendo de un lado y de otro, porque es verdad que es confusa, es errática, es dispersa en algunos momentos, pero sobre todo también es como desconcertante e incómoda en situaciones muy muy cotidianas, y sí que como me intriga, ¿no? Que quiero seguir viéndola. Entiendo lo de Pepa porque los capítulos que creo de 1 hora son muy largos los capítulos. Claro, porque el mecanismo es que en realidad el mismo que ya había hecho él, o sea que en realidad una vez entras en el mecanismo es que que vaya para arriba y que podría ser demasiado excesivo y poco realista. Yo creo que la base también es que te crees en todo momento, o sea que creo que la anterior serie el problema que tenía es que a veces se le iba mucho la pinza y eso te hacía ver que era todo una farsa, ¿no? Y aquí realmente el juego con la farsa es mucho más delicado y mucho más cuidado en ese sentido. Y tengo que decir una cosa, que buena es Emma Stone. O sea, yo soy muy fan de Emma Stone. Es que es muy buena actriz. Es muy buena, es muy buena. Yo creo que es lo mejor que tiene la serie. Sí. Y sabe elegir proyectos relativamente bien. Pues sí, bueno, vamos a seguir en Sky Showtime porque ya se puede ver completa el enésimo regreso de una serie que marcó época en televisión, Frasier.
Bueno, vamos a recordar que Frasier fue un spin-off de Cheers, que es la sitcom por excelencia de los años 80, que continuó con Frasier, con esta serie derivada en los 90. Ambas duraron 11 temporadas y acapararon todos los premios de televisión. De hecho, tuvo que llegar Juego de Tronos para arrebatarle el récord de mayor número de Emmys obtenidos a Frasier. Frasier tenía 37 y Juego de Tronos llegó a los 38. Paramount ha recuperado el personaje de Frasier Crane 20 años después del final para continuar con la historia de este peculiar psicoanalista que ha dejado su programa de radio para volver a Boston, trabajar como profesor universitario e intentar encauzar la relación con su hijo. ¿Por qué será que soy capaz de conectar con todos esos jóvenes, pero es imposible con mi hijo? ¿Qué pasa con tu hijo? No lo sé. No fue al funeral de su abuelo. Tiene una novia a la que no conocía. Y cuando quise pasar un tiempo con él, me dijo que no. ¿Y no has considerado que quizá te odie? El actor Kelsey Grammer vuelve a ser Frasier en esta nueva entrega en la que no han podido recuperar a los personajes más emblemáticos. John Mahoney, el mítico padre del protagonista, murió en 2018 y David Hyde Pierce, el carismático hermano, pues que no ha querido participar ya de tantos regresos, secuelas, habrán pagado poco, habrán pagado poco. Aquí solo había dinero para Kelsey Grammer. Exactamente. Bueno, Kelsey Grammer, que por cierto estuvo en Madrid promocionando la nueva serie y Dani estuvo con él. Sí, desde que Frasier terminó, la verdad es que ha habido un goteo de rumores sobre la supuesta vuelta de la serie. Después de 11 temporadas, como decíamos, y 264 capítulos, los contratos de los guionistas terminaron en su época y si llega a ser por Grammer, la verdad es que hubieran continuado 2 temporadas más. Pero bueno, ahora casi 2 décadas después es cuando ha vuelto a la tele y el actor nos decía que esto fue posible después de ver el reboot de otra serie. Now because 6 years ago, Roseanne was rebooted and was really well received. Y decía que había vuelto Roseanne hace 6 años, el reboot de Roseanne, y que fue muy bien recibida y eso le hizo pensar que era una serie contemporánea a Frasier y que había asuntos pendientes que todavía podían explorar en el personaje que merecían la pena ser vistos, que son relevantes y divertidos. En este tercer acto de la vida de Frasier, aquí regresa a Boston, donde empezó todo, donde estaba situado el bar de Cheers. Decía el actor que no es posible que en esta nueva entrega visite el local porque el creador ya confirmó que no existía el bar en la actualidad, pero deja la puerta abierta a regresos puntuales de los personajes de la sitcom. Vuelve a Boston para atender a los asuntos pendientes que aún tiene Frasier, que según el actor aún tiene mucho que contar. It was not difficult to step back into the role of Frasier. He's just a remarkably resilient character. Y decía que no ha sido difícil meterse de nuevo en la piel de Frasier. Es un personaje extremadamente resiliente, no ha cambiado, nunca se ha rendido desde la primera temporada de la serie. Todavía tiene cosas que quiere hacer, él todavía actúa con todo su corazón y está dispuesto a darle una oportunidad a la vida. Creo que eso todavía lo hace atractivo, relevante y divertido. Que Frasier fracase es casi tan divertido como que tenga éxito en las cosas. Ha sido un gran amigo en mi vida. Bueno, pues uno de los temas principales de Frasier era la relación precisamente que tenía con su padre. Después de su divorcio se trasladaba a Seattle para compartir apartamento con él y cuidarlo. Y ya en el primer capítulo empezaban los problemas en la convivencia. Yo también tenía mis planes. Y puede que esto te sorprenda, pero ninguno de ellos era vivir contigo. Solo intento hacer lo mejor para los dos. Intento ser un buen hijo. Para que cuando yo me vaya puedas vivir sin remordimientos, sabiendo que has sido bueno con papá. ¿Crees que lo hago por no tener remordimientos? ¿No es así? Pues claro que sí. Pero el caso es que lo he hecho. He cargado contigo y te voy a decir más. En el fondo lo he hecho porque eres mi padre. Bueno, pues John Mahoney, como decía Dani, es una de las grandes ausencias de este reboot. El actor falleció, pero ha estado muy presente en los nuevos guiones. Sí, de hecho, los conflictos entre Frasier y su hijo giran en torno a la ausencia de este en el entierro de su abuelo. De nuevo, los problemas asociados a la paternidad vuelven a ser el centro de la trama de estos nuevos capítulos, además de funcionar como homenaje a Mahoney, al que nos contaba el actor que estaba muy unido a él y se le escapaba incluso una lagrimilla al recordarlo. Being a good father is part of my own journey and part of Frasier's. I mean, it's important to him. I didn't actually have a father. Decía que ser un buen padre es parte de su propio viaje y del de Frasier, que él no tuvo padre, no lo conocí, pero pude saber lo que era tener un padre a través de John Mahoney. Por eso lo honramos en la búsqueda continua de Frasier para que se convierta en un buen padre. Si has decidido que quieres tener hijos, tienes que descubrir cómo hacerlo bien. It's an important part for most men, I think, honestly, if you've decided you want to have children.
You have to figure out how to do it well. Los buenos padres. Es un buen consejo, ¿no? El WhatsApp de este... Bueno, no como Bertín. Exactamente, que se ha desentendido. Pues mira, un tete-a-tete Kelsey Grammer, Bertín Osborne estaría muy bien. Bueno, el formato sigue siendo el mismo que hace 2 décadas, comedia de situación multicámara, grabadas con público, de ahí las risas enlatadas. ¿Cómo creéis que ha envejecido esta forma de televisión? Bueno, de aquella manera. Raro las risas escucharlo, enlatadas, es muy raro. Muy raro. Es raro. Pues Kelsey Grammer apelaba un poco a la nostalgia. Decía que si una serie es divertida, como lo es Frasier, el mejor formato para contarla es precisamente esta, como pasaba con el show de Bill Cosby o Friends. I think the format works like a charm. It's still, perfect. I mean, some of the greatest shows are sitcoms. Y decía que el formato funciona a las mil maravillas, sigue siendo perfecto. Algunas de las mejores series de televisión son sitcoms. Tener público es maravilloso para el actor también porque tienes una respuesta inmediata, te enseñan lo que es divertido. Creo que esto se echará de menos en el mundo del entretenimiento y se va a redescubrir como una gran forma de hacer reír a la gente. It's a wonderful thing. And I think it's going to do well. I mean, in terms of I think it's been missing in our sort of the entertainment world a bit. And I think it will be rediscovered as a great way to make people laugh. Y lo que tampoco ha cambiado en la serie es el humor de las bromas, los gags de la serie, que ya eran muy blancos en su momento y siguen siéndolo. Y según nos decía el actor, esto permite que se puedan seguir haciendo sin ponerles ningún límite. Honestly, Frasier never really made those jokes in the first place. So it's never really been our problem. Decía que hay algunos chistes que ya no se pueden hacer, pero que Frasier nunca haría esas bromas, ni en la serie original, así que no sería un problema. Siempre decidimos que lo grosero no entrara en la serie, eso no iba a ser parte de nuestro negocio, nunca hacíamos chistes que llegaran demasiado por debajo de la cintura. El tipo de broma que podría haber causado preocupación en otra sitcom no era para nosotros, defendía el actor. Bueno, pues Dani Garrán, ¿qué tal esta nueva incursión en Frasier, ahora la vejez? Bueno, pues yo sinceramente estoy bastante en desacuerdo con Kelsey Grammer en eso de que el formato ha envejecido bien. Siguen existiendo sitcoms hoy en día, como no, pero creo que debemos ya que superar la multicámara, tenemos que superar las risas enlatadas, por favor, porque bueno, es verdad que yo también he hecho una revisión del Frasier de hace 20 años. Pensaba que era de mí mismo. No, como padre, ¿no? Como él. No, del Frasier de 20 años y claro, cuando te acercas a una serie así o ves Friends, evidentemente pones un poco el chip en aquella época, ¿no? Y sí que haces ese ejercicio de nostalgia y entra bien, pero ver una serie hoy en día grabada de esa manera chirría un poquito más. También le cuesta un poco empezar. No hay que olvidar que bueno, que en este momento Frasier ya no tiene ningún personaje alrededor conocido, entonces los primeros capítulos son de colocar al personaje en una nueva ciudad con unos nuevos personajes e ir explicando todas esas relaciones, algo que no pasaba ni en Cheers ni en Frasier. Por lo tanto, hasta el capítulo 5 o 6 no consigue mandanga, ¿no? Tener un poquito de interés. Pero bueno, yo creo que Kelsey Grammer la verdad es que lo borda desde el primer momento. Frasier sigue ahí y la verdad es que para los fans yo creo que sí que es un buen refugio. Es volver. Que es curioso como cada cosa es de su época, ¿no? Que ahora nos llama mucho la atención que hubiera una comedia, una sitcom con risas enlatadas. Sin embargo, yo me encuentro un capítulo en la tele de Aida y te lo comes y te extrañaría que no tuviera risas enlatadas. Y sin embargo, en otros formatos no. El problema de esto es revivir personajes que tuvieron 11 temporadas. Es que no son series de 2 temporadas, son series muy largas con personajes que pueden tener mucho carisma, pero que a lo mejor no hay tantas historias que contar alrededor de ese personaje, que están un poco agotados. No, y que el tipo de humor cambia. Claro, no, o sea, sí. Creo que es lo principal. Claro, y qué nostalgia hay también de este personaje. Entiendo que es una puerta es una estrategia comercial y de marketing industrial de las plataformas de atraer. Entonces, pues igual que Prime Video hace Operación Triunfo para captar espectadores, pues Sky Showtime y compañías derivadas pues dicen, bueno, pues podemos captar a ese americano medio blanco que se divertía con Frasier, ¿no? O HBO decide rescatar a Just Like That y dice, bueno, pues vamos a volver con
Sexo en Nueva York, aunque sea un cuadro lo que hemos hecho. Entonces, bueno, sí que es interesante como... O sea, me interesa más no como ficción, sino como estrategia comercial y qué frutos está dando. Eso es lo que me gustaría saber. Pues eso lo vas a tener difícil. Eso lo vas a tener difícil. Él tenía clarísimo que iba a haber una segunda temporada, así que veremos. Así veremos si tiene... Oye, así rápidamente, brevemente, las series que más esperáis de ese 2024. Bueno, yo la de Kate Winslet, la del régimen, de Regime. Muchísimas ganas. O sea, ella puede hacer lo que quiera y más si es en un estado dictatorial. O sea, todo para ella puede ser nuestra dictadora. Y luego, hombre, españolas ya comentamos que teníamos muchas ganas de Valenciaga, pero yo tengo muchas ganas de Asunta, Eso va a ser gordo. Sí, veremos qué que pasa. Se me había olvidado que está prevista para este año. Sí, también están Yo Adicto, está la nueva serie de Clara Roquet, está la nueva serie de Sorogoyen en Movistar. No sabemos si la de Alauda Ruiz de Azúa llegará para final de año, yo creo que sí, pero estará ahí la cosa. El problema con las americanas es que no sabemos con el calendario de huelgas de guionistas y actores qué nos va a llegar o qué nos va a llegar por ahora. Esperemos que no haya otra nueva huelga que lo mande todo al carajo. Yo tengo muchas ganas de Los Dragones, yo lo siento mucho y me repito siempre, pero Juego de Tronos Dracarys. Tengo muchísimas ganas. De hecho, esta Navidad intenté hacer un revisionado, pero solo llegué a ver 3 capítulos, no me dio tiempo más. Bueno, no está mal. Me quedé ahí a la lumbre dormidito. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Volvemos la semana que viene. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.